a orar. Los dos hermanos eran profesantes de la religión judía. Los dos hermanos tenían una misma meta, el templo. Los dos tenían un mismo propósito, ir a orar. Los dos tenían un mismo anhelo, ser justificados. Hermanos, pero los dos tenían actitudes completamente diferentes. Sí, hermanos, eran profesantes de la misma religión, pero con actitudes completamente diferentes. Aquí está, hermanos, personalizada la soberbia y la humildad, hermanos. Aquí se demuestra el estado espiritual en que estaban cada quien. Mientras uno iba al templo a alabarse, el otro iba a confesar su pecado, hermanos, y a pedir misericordia. Parecían iguales, hermanos, pero no lo eran. Esto nos enseña, hermanos, que no todos los que asisten a la iglesia en realidad van a adorar a Dios. No, hermano. No todos los que van a la iglesia realmente van a adorar a Dios. Muchos vienen a la iglesia porque no queda de otra, los papás los traen, especialmente los jóvenes. Pues no queda de otra. Yo no quiero ir, pero me están diciendo que vaya y voy. Muchos que asisten a la iglesia, hermanos, van porque la esposa los trajo. Si no, los castiga. O el esposo las trajo, ¿verdad? Muchos van a la iglesia, hermanos, por presión. Muchos van a la iglesia también por interés. En la iglesia, hermanos, allá en Matamoros, hay un hermano que al principio, y él lo admite, él iba por interés a la iglesia. Él iba a ver qué iban a dar de comer. Oh, sí, y él lo reconoce. Afortunadamente el hermano se convirtió y cambió, ¿verdad? Completamente. No lo comelón, sigue siendo comelón, ¿verdad? Pero él ha cambiado mucho de actitud. Muchos van, hermanos, a la iglesia por interés. Van a ver si consigue novia o novio. Por interés. Hermanos, otros van por rutina. Pues como siempre lo han hecho. Desde chiquillo me llevan y pues ya es parte de mi vida, es parte de lo que yo hago durante la semana o el fin de semana. Otros van a la iglesia, hermanos, a presumir su coche nuevo, presumir su ropa nueva, presumir sus joyas nuevas, a presumir. Pero afortunadamente, hermanos, siempre hay personas que van a adorar a Dios en espíritu, ¿es verdad? Y gracias a Dios por ello, hermanos, que siempre hay personas. No todas las personas que profesan religiosidad en realidad son religiosas. Esta parábola, hermanos, es una advertencia contra el pecado de la soberbia, pero también es un reconocimiento a la humildad sincera. Así que, ¿de cuáles somos nosotros, hermanos? ¿De qué clase somos nosotros? ¿De los que aparentamos o de los que somos? Hermanos, ¿qué más podemos decir de la soberbia? La sobrevaloración del yo. Bueno, que te hace creer cosas equivocadas. Por ejemplo, te hace creer que Dios debe estar orgulloso de ti. Fíjense el versículo 10, versículo 11. Mas el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo se puso en pie, hermanos, con aire de grandeza, y oraba consigo mismo. O sea, él estaba hablando consigo mismo, hermanos, en su interior, con voz baja, solamente moviendo los labios, posiblemente, hermanos. Sus pensamientos no estaban centrados en Dios, sus pensamientos estaban centrados en él mismo, hermanos. Tenía, como algunos dicen, la enfermedad del yo. Tenía la enfermedad del yo, hermano. Si usted nota, ambos usaron el nombre de Dios, ambos. Pero solo uno estaba orando. Solo uno le estaba hablando a Dios, el otro estaba hablando consigo mismo. Eran palabras huecas tiradas al aire, hermano. Eso es lo que estaba haciendo. Hermanos, aunque los dos fueron al templo a orar, en realidad solo uno estaba orando. El otro estaba
hermanos, solamente hablando consigo mismo. Miren, hermanos, es muy importante que entendamos que una cosa es orar y otra cosa es decir una oración. Hay muchos que dicen oraciones, hermanos, pero no oran. Se trata de orar, hermanos, se trata de hablar con Dios, no solamente repetir palabras. Esto es lo que estaba haciendo este hombre, hermanos. Mire, el resultado de ambas oraciones lo demuestra. Uno fue justificado, el otro no. Porque la oración y el orgullo, hermanos, jamás se han mezclado. Jamás se mezclan la oración y el orgullo. Jamás se han unido. Este hombre lo que dijo: Dios, te doy gracias porque no soy... Y luego continúa, ¿verdad? Este fariseo, hermanos, no vino a agradecer algún favor que Dios le haya concedido. Tampoco vino a pedir algún favor a Dios, hermano. Él vino a darle gracias, pero por no ser como aquellos hombres. Sí, hermanos, él vino a dar gracias, pero sus gracias, hermanos, solamente eran en apariencia. En realidad le estaba diciendo a Dios: Dios, deberías felicitarme. Deberías felicitarme, Señor, por tener un adorador como yo. Hermanos, él se creía un santo, hermanos. Te doy gracias porque era como aquel judío, hermanos, que todas las mañanas oraba y decía: Señor, te doy gracias porque no me hiciste gentil, no me hiciste esclavo y no me hiciste mujer. Eso es lo que decían los judíos en su oración matutina, hermano. Bueno, este hombre fue al templo a decir a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como estos hombres. Este hombre pensaba que Dios debería estar orgulloso de él, hermanos, porque formaba una clase especial de hombre que no había caído en los pecados en que los demás habían caído. Que él sí se había mantenido puro, que él sí se había mantenido santo, hermanos, y había hecho más de lo que la ley decía. Este hombre no mostraba ningún arrepentimiento, ninguna contrición, hermanos. No. Él se creía muy bueno. Hermanos, pero tenemos que entender nosotros, quienes estamos leyendo esta parábola. Necesitamos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros, hermanos. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios es perfecto y nosotros imperfectos. Dios está en el cielo y nosotros necesitamos entender, hermanos, quién es Dios y quién somos nosotros, para que no nos confundamos y querernos irnos, hermanos, imitando al fariseo, hermanos. Y es muy importante que lo intentemos, que lo entendamos. No podemos impresionar a Dios, hermanos, con las cosas que hacemos. Usted sabe lo que dice Isaías: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la oca y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que no son las obras, hermanos, sino la misericordia de Dios que somos lo que somos, si es que somos salvos. No impresionamos a Dios, hermanos, porque asistimos a la iglesia. No impresionamos a Dios por el dinero que damos a la ofrenda. No impresionamos a Dios porque cantamos. No impresionamos a Dios porque predicamos, hermanos. Creerse justo por mérito propio, hermanos, pecado tremendo. No podemos, no debemos. Hermanos, la sobrevaloración del Dios te hace creer que tú mismo es la norma para medir a otros. El fariseo dijo, hermanos: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y si usted se fija bien, me llama mucho la atención que no dijo: no soy como algunos hombres. No. Este se llevó parejo a todos y dijo: no soy como los otros hombres. O sea, hermanos, estaban todos los hombres y estaba él.
Él no era como todos esos. Él se creía una clase especial, hermano. Y aquí está el ejemplo más claro del narcisismo, hermano. ¿Se acuerdan de aquella cancioncita que cantaba Paco Stanley? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. ¿No se acuerdan? Sí, hermanos. Ese es narcisismo puro, hermanos. Este hombre se creía buena gente, un buen adorador, que no era como aquellos, hermanos. En su propia opinión, él era diferente, hermanos. La gente, hermanos, la demás gente era pecadora, injusta. Hermanos, y es lo malo, hombre. Este hombre se comparó con los peores. Se comparó con los ladrones, los salteadores, los maleantes. Se comparó con los injustos, los arbitrarios, los abusivos. Se comparó con los adúlteros, infieles, falsos. Pero no se comparó con Simeón, el justo. No se comparó, hermanos, con Samuel. No, hermanos. Se comparaba con los peores. Y lamentablemente así hay mucha gente, hermanos, que se creen muy buenos porque se comparan con los peores. Pero no se comparan con el Señor Jesucristo. No. En su propia opinión son muy buenos. ¿Por qué? Porque se comparan con los peores. Y es lamentable, hermanos, pero esto sucede. Hermanos, alguien dijo, o dice el dicho, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es probable, hermanos, que estos pecados, el adulterio, la injusticia y el robo, era algo que caracterizaba su vida. Pero él debe estar diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres que han caído en la injusticia, que han caído en el adulterio y que han caído, hermanos, en el robo. Yo no soy como ellos, ¿verdad? Hermanos, y fíjense, hermanos, mientras ellos estaban orando, bueno, él supuestamente orando, yo no sé por qué voltea hacia atrás, hermanos, pero al voltear observa ahí el publicano. ¿Y qué dijo? Aquí es mero. Aprovecha la presencia del publicano, hermanos, y lo logra para exaltarse más a sí mismo. Y hasta dice, no soy como, ni aún como este publicano. De una forma despectiva, hermanos, de desprecio habla de él. No soy como, ni aún como este publicano. Hermanos, el publicano se había puesto lejos hacia donde estaba el fariseo, pero lo suficiente cerca para poder verlo. Así que el fariseo lo aprovecha, hermanos, para levantar más orgullo y hablar mal del publicano. Hermanos, el fariseo pensaba que si la gente no se ajustaba a su conducta, merecían la condenación. Pensaba que su conducta, hermanos, era la norma para medir a otros y no la palabra de Dios. Y es lamentable que esto suceda en nuestros tiempos, hermano. Si tú no eres como yo, te vas a ir al infierno. Porque piensan que la conducta propia es la norma para juzgar a las personas. Y no es cierto, hermano. Es la palabra de Dios. Todos nosotros debemos ajustar nuestra conducta a la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, hermano, cuando habla de los constructores, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es un hombre prudente. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es un hombre insensato. Es la palabra de Dios, hermanos, la que debe regular nuestra conducta, no la conducta de un hermano, ni la conducta del predicador, hermano. Debe regular tu vida, sino la palabra de Dios, hermano. No debemos pensar que la gente debe ajustarse a nuestra manera de ser, sino a la manera de ser de Dios, hermanos. Pero la soberbia, eso es lo que pretende, hermanos.